Bien, para poder ingresar a la plataforma, ¿sí? Acceder al material de estudio y a las grabaciones de las clases que vayamos teniendo, van a entrar al navegador a www.secsanluis.com.ar/capacitación. Cuando ingresan al sitio, les va a pedir que se logueen para poder acceder a su material. Lo van a hacer como el nombre de usuario va a ser la primera letra del nombre, ¿sí? O sea que si me llamo María va a ser M, si me llamo Juan va a ser J, ¿sí? Y el apellido. Es decir, que por ejemplo, si usted se llama Sofía Camacho, ¿sí? El usuario va a ser la S de Sofía y el apellido, Camacho. Todo en minúscula. Y la contraseña va a ser su número de documento. La contraseña para entrar va a ser su número de documento. Al hacer un clic en entrar, se van a encontrar con su aula, ¿tá? Que ya les voy a mostrar cómo la van a ver ustedes. Entonces, si acá el usuario es, por ejemplo, B de Victoria, Chenique, contraseña, número de documento, y le digo a entrar, lo que van a ver es acá el aula que tienen disponible, ¿sí? Online 2021, que es Oficina en Línea 2021 el curso. Cuando toco, tengo acá a la izquierda un panel, ¿sí? En este panel van a tener descripción del curso y luego acá en documentos, en carpetas, ¿sí? En distintos ítems, carpetas, van a ir viendo, voy a ir subiendo, perdón, todo el material teórico y las clases grabadas, ¿sí? Todo el material teórico y clases grabadas. Si ustedes van a ver, yo voy a mostrar otra vista, van a ver algo como esto. Para que yo estoy acá en modo administrador, cuando entren a la oficina en línea, en documentos van a ver como esto. Semana 1, ¿sí? Si toco en semana 1, todo el contenido de semana 1. Videos, material de lectura, ¿sí? Y después pueden ir a trabajos y en trabajos van a estar los ejercicios o trabajos prácticos que ustedes van a tener que subir en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, por ahora nosotros vamos a trabajar con documentos y los trabajos prácticos están en el ítem trabajos. Son los dos elementos con los que vamos a ir trabajando. Con respecto a los trabajos prácticos, yo les voy a ir avisando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos, ¿sí? El primer concepto que me interesa desarrollar y que quiero ver si ustedes lo entienden y si lo manejan y si tienen una idea acabada, es de lo que es un sistema operativo, ¿sí? ¿Qué es un sistema operativo? ¿Saben qué es un sistema operativo? O dar un ejemplo de un sistema operativo que ustedes conozcan. Windows, puede ser. Windows es un sistema operativo, ¿sí? Es un sistema operativo para computadoras personales o para notebook, ¿sí? ¿Sí? Windows. Android, por ejemplo, es un sistema operativo para dispositivos móviles. iOS, ¿sí? O iOS, como le quieran llamar, también es un sistema operativo para dispositivos móviles, pero de la marca Apple, ¿no? Linux también es un sistema operativo para ordenadores. ¿Pero qué es un sistema operativo? ¿Mm? ¿Sí? Es un conjunto de programas, por eso se le llama sistema, ¿no? ¿Y qué función tiene ese conjunto de programas? ¿Qué tarea tendrán? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la tarea de ese conjunto de programas? Permiten que funcionen otras aplicaciones. Sí, permiten que funcionen otras aplicaciones, pero lo más importante, a ver, si yo tengo una computadora, ¿no? Ustedes me dicen, por ejemplo, Windows es un sistema operativo, Linux es un sistema operativo, Android es un sistema operativo. Si una computadora, por ejemplo, no tuviese Windows, no tuviese Linux, no tuviese un sistema operativo, ¿yo podría operar? ¿Podría No, trabajar con la computadora? No. ¿Sí? O sea que un sistema operativo
es un conjunto de programas, es decir, un conjunto de aplicaciones, ¿sí? Diseñadas para controlar el funcionamiento de un ordenador, ¿sí? Ordenador. Es decir, que si un ordenador, una computadora, un dispositivo móvil, porque hoy en día un dispositivo móvil, un teléfono, es una mini computadora, una tablet es una mini computadora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ordenadores, pueden ser tanto ordenadores de escritorio, ¿sí? Las típicas computadoras o PC, podría ser una computadora móvil, como por ejemplo una tablet, o por ejemplo una notebook, ¿sí? O podría ser un smartphone, ¿sí? Un teléfono. Eso también es un ordenador. Bien, entonces, un sistema operativo es un conjunto de programas que están diseñados para controlar el funcionamiento del ordenador, ¿sí? Puntualmente, esa es su misión. Y administrar los recursos del mismo, ¿sí? Es decir, el sistema operativo es el que se va a encargar de administrar el uso de la memoria que yo hago de mi dispositivo, el uso de espacio en disco, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bien, lo que está implicado acá, o sea, que si yo tengo un ordenador, ¿sí? Cuando hablo de ordenador me refiero a toda su parte física, ¿no? Todos sus componentes físicos. Que si es una PC de escritorio me estoy refiriendo a pantalla, teclado, mouse, el gabinete con su CPU, con memorias, ¿sí? Con todos sus circuitos integrados, todos los dispositivos que lo componen, más la parte de circuitería, ¿no? Que lo hace funcionar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ordenador, ¿sí? Y hablamos de toda la parte física, nos estamos refiriendo con qué término se conoce eso en computación, a toda la parte física que forma una computadora, que forma un ordenador. ¿Mm? Hardware, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a toda la parte física que forma una computadora, que forma un ordenador, nos referimos al hardware, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros tenemos un ordenador, nosotros tenemos el hardware, tenemos la parte física, por sí solo no hace nada, ¿sí? Sí, si yo enciendo la computadora va a encender, ¿sí? Pero no voy a poder operar con ella. Para que pueda operar un hardware, para que pueda operar todo el ordenador, necesita tener una especie de alma, de alguien que lo controle. Y ese sería el software, ¿sí? Software. Todo el conjunto de programas es el software. De esos programas, ¿sí? Cuando hablamos de software, es todo el conjunto de programas. Todo lo que sean programas, aplicaciones, se lo conoce como software. Y el hardware es toda la parte física que constituye a un ordenador. Todo lo que sea aparatos, circuitos, forman el hardware. Bueno, entonces, para poder administrar ese hardware, nuestro ordenador en sí, necesito de programas, un software. Dentro de esos programas, el más importante es el sistema operativo, el que ustedes me acaban de mencionar, ¿sí? Entonces, uno de el software más importante es el sistema operativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para que mi computadora funcione, para que yo pueda operar con mi computadora, pueda trabajar con mi computadora, necesito de las dos cosas, el hardware y dentro del software, principalmente el sistema operativo. ¿Mm? Y sobre ese sistema operativo, llámese, no sé, a ver,
por ejemplo, a ver, quiero cambiar acá el color. Llámese, no sé, Windows, como ustedes me dijeron. Llámese Windows. Llámese, no sé, Android. Llámese Linux. No importa el sistema operativo. Va a depender del sistema operativo que voy a poder poner en mi hardware, que voy a poder poner en mi dispositivo, y va a depender del tipo de dispositivo. Si yo hablo de hard y me estoy refiriendo a un teléfono, y seguramente le voy a poder poner Android, por ejemplo. O si es un si es un iPhone, un iOS, ¿sí? Sistema operativo. Bien. Ahora, para poder operar, necesito de las dos cosas, ¿no? El hard y un sistema operativo. Y sobre ese sistema operativo, yo voy a instalar todo el conjunto de programas o aplicaciones utilitarias, ¿sí? Sobre ese sistema operativo, uno instala todo el conjunto, vamos a poner acá con otro color, acá va todo el conjunto de programas utilitarios. ¿Cómo programas utilitarios? Sí, sobre ese sistema operativo que vos elegiste, que vos instalaste, vas a poder instalar todo lo que sean videojuegos, reproductores de audio, vas a poder instalar, no sé, herramientas de oficina, por ejemplo, Office, ¿sí? Para poder tener el Excel, Word, ¿está? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las aplicaciones que yo pueda instalar, todos los programas utilitarios que yo pueda instalar en mi computadora, van a depender del sistema operativo que tiene, ¿sí? Ya que los sistemas operativos no son compatibles entre sí. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi computadora tengo instalado Windows, por ejemplo, solamente voy a poder instalar programas que corran sobre ese sistema operativo, ¿sí? Si tengo instalado Linux, lo mismo, solamente voy a poder correr programas que corran sobre ese sistema operativo, ya que los sistemas operativos no son compatibles entre sí. ¿Vamos hasta acá? Sí, Ahora profe. bien, ahora bien, Sí, profe. nosotros puntualmente vamos a trabajar con este sistema operativo, con Windows, ¿sí? Y en algunos casos también vamos a trabajar con Android, ya que por allí a estas herramientas que vamos a usar, en las que están, para lo que está destinado el curso, las puedo acceder también desde un dispositivo móvil, ¿sí? Y generalmente la mayoría de las personas tienen Android, ¿sí? Salvo que alguna de ustedes tenga iOS, bueno, veremos cómo hacerlo desde iOS, pero puntualmente nosotros lo vamos a ver bajo esos dos sistemas operativos. Yo les pregunto, en su computadora, ¿qué sistema operativo tienen instalado? Windows. ¿Windows tiene Sofía? Windows, perfecto. Bien. ¿Y en sus teléfonos? Android. 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 Bien, perfecto. Bien. Entonces vamos a empezar puntualmente con Windows, ¿sí? Vamos a ver, yo lo que explique acá con Windows, yo lo que explique para un sistema operativo es válido para cualquier sistema operativo. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta de ustedes puede Sí, ser, profe. si nosotros sabemos que un sistema operativo hace todo, o sea, si Windows es un sistema operativo, es decir, es un conjunto de programas diseñados para controlar el funcionamiento del ordenador, ¿sí? ¿Para qué hago el curso de Windows? ¿O para qué me vas a mostrar algo de Windows si Windows hace todo? Sí, Windows hace todo, controla todo el funcionamiento del ordenador, pero Windows no sabe, por ejemplo, cuando el usuario quiere borrar algo del disco duro de la máquina. Windows no sabe, por ejemplo, cuando el usuario quiere copiar algo del disco duro a un pendrive. O sea, hay ciertas cosas que Windows no adivina, ¿sí? Entonces, la mayoría de los sistemas operativos, obviamente, o sea, todos, aparte de controlar el funcionamiento de ese hardware, tiene herramientas, ¿sí? Tiene aplicaciones que permiten a un usuario, ¿sí? Esta es una persona, que permite a un usuario poder interactuar con el ordenador, ¿sí? Recuerden que el hard son circuitos eléctricos, ¿sí? Si yo quisiera comunicarme directamente con la computadora,
con el cerebro de la computadora y tendría que ser ingeniero electrónico para saber qué señales eléctricas darle para que éste responda. Y cuando me responda con señales eléctricas, tendría que saber qué me está diciendo. Entonces, el sistema operativo ofrece esa capa de abstracción, ¿sí? Ofrece una capa intermedia que, aparte de hacer lo que hace como sistema operativo, hace de traductor, ¿sí? Permite traducir lo que quiere el usuario a algo que entienda el ordenador. Y cuando el ordenador responda, traducirlo a algo que el usuario entienda, ¿sí? Es decir, que el sistema operativo, aparte de hacer de traductor, tiene también un conjunto de herramientas para que el usuario pueda hacer ciertas operaciones básicas con el ordenador, ¿sí? Bueno, una de esas herramientas, ¿sí? A ver, yo me voy ahora, después de compartir acá. Fíjense que yo acá, por ejemplo, tengo como sistema operativo Windows, ¿sí? Y la pregunta de ustedes puede ser, ¿y qué versión de Windows tenés? Bueno, mi versión de Windows, porque hay distintas versiones, a medida que van apareciendo nuevas versiones de hardware, a medida que la tecnología va avanzando, el sistema operativo se tiene que ir actualizando para poder controlar esas nuevas versiones, ¿sí? Esas nuevas versiones de hardware, ¿no? Bueno, mi versión de sistema operativo es 8.1. Si ustedes tienen otra versión del sistema operativo, las herramientas son las mismas. Puede que cambien algún nombre, pero las herramientas básicamente son las mismas. Profe, Sí. ¿y en dónde reviso lo del sistema? ¿En dónde puedo ver qué versión tengo? Sí. Ahí te digo, mira. Miren, en mi caso, ¿sí? Tengo la versión 8.1. Cuando ustedes entran a Windows, ¿sí? Cuando ustedes encienden la computadora, se van a encontrar con algo como esto, ¿no? No con tanto desorden de iconos que tengo acá, pero se van a encontrar con algo como esto. Un lugar donde hay iconos, una barra abajo, ¿sí? Y la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Si estoy usando Windows, ¿cómo le llama Windows a todo este fondo donde tengo todos estos iconos? ¿Cómo le llama? ¿Qué nombre tiene todo este fondo? ¿Pantalla? No. ¿El escritorio puede ser? Escritorio, sí señorita. Todo esto es el escritorio de Windows, ¿sí? Sobre el escritorio, ustedes tienen una serie de iconos, ¿sí? Cada uno de estos iconos representa una aplicación diferente, una tarea diferente, ¿sí? Debajo, ustedes tienen esta barra que es la barra de tareas, ¿sí? Porque Windows es un sistema operativo multitareas, es decir, yo con Windows puedo ejecutar o puedo trabajar con varias tareas abiertas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cada tarea que ustedes vayan abriendo van a figurar acá abajo en esta barra, ¿no? Como en este caso, a mí fíjense que me figuran que tengo dos tareas abiertas principalmente. El Chrome, que es en donde les estaba mostrando lo del aula, y tengo Zoom, ¿sí? También abierto. Puedo minimizar esto. Y tienen a la izquierda una especie de botón llamada botón inicio, que también les permite acceder a las distintas herramientas, a las distintas aplicaciones que tengo en mi computadora, ¿no? Yo con escape puedo salir. Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Alguna de ustedes está bueno, a ver, acá Vicky está compartiendo su escritorio. Supuestamente, aparentemente es una versión de Windows 8 o 10. ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que Windows tiene varias herramientas? ¿Sí? Una de esas herramientas es equipo. ¿Sí? Es una herramienta que es un explorador de archivos, es un administrador de archivos y discos, equipo. ¿Cómo puede verlo? Mira, muy sencillo. Viste que acá abajo tenés un botoncito de acceso rápido, ese es equipo. Que si no lo tenés acá en el escritorio, equipo, ves que acá en el escritorio tenés papelera de reciclaje, Chrome, ¿sí? Si no lo tengo acá en el escritorio, al icono de equipo, este es el mismo. Este es un acceso rápido, es lo mismo. Acá abajo en la barra de tareas, eso, si haces un clic ahí, un clic izquierdo, se va a abrir equipo. Genial. Perfecto. Bueno, mira, viste que acá tenés equipo,
o este equipo, es lo mismo. Ahí te estoy rayando todo. Ahí, si haces un clic derecho, ahí en equipo, si haces un clic derecho, sobre el nombre equipo. Te lo va a tomar ahí también, pero bueno, hacelo acá sobre el nombre equipo. Bien sobre el icono. Sobre este equipo. Eso. Clic derecho, elegí propiedades. Y fíjate que vas a obtener información de toda la PC. Fíjate que te dice, mira, te dice que tu computadora tiene instalado un sistema operativo Windows 10 Home Single, ¿sí? O sea que tu sistema operativo es un Windows 10, ¿sí? Y después te da datos técnicos de la arquitectura del hardware de tu computadora. Es una computadora marca Exo que tiene un procesador Intel Celeron de 1.6 GHz de velocidad, ¿eh? Que tiene 4 GB de RAM y tiene un procesador, tiene un sistema operativo de 64 bits instalados. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que vos decís, che, pero ¿y qué versión de sistema operativo tiene? Bueno, ahí la tenés. ¿Cómo lo averiguaste? Clic derecho en equipo, propiedades, y ahí tenés información. ¿Sí? Tenés una versión de Windows 10. Ah, listo. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Que yo quiero llegar a lo mismo, quiero usar la herramienta equipo. ¿Sí? Quiero hacer lo mismo que hizo Vicky, pero yo no veo acá equipo. A ver, tengo un lío acá de iconos. Bueno, yo tengo acá también el acceso, este iconito es el de equipo, ¿ven? Puedo hacer un clic, ¿ven? Clic derecho en este equipo, propiedades, lo que hizo Victoria recién, y acá tengo, ¿ves qué sistema operativo tengo instalado? Tengo un Windows 8.1 profesional. El procesador de mi máquina es un i3 de 3300 GHz, tiene 8 GB de RAM, un sistema operativo, el sistema operativo 8.1 que tengo, de Windows 8.1 es de 64 bits, ¿sí? ¿Y por qué sería importante esta información? ¿Por qué sería importante saber qué sistema operativo tiene y qué tipo de sistema? Si es de 64 bits, bueno, porque dijimos que un sistema operativo, o sea, el sistema operativo determina qué tipo de aplicaciones puedo instalar. ¿Sí? Entonces, si yo voy a instalar alguna aplicación, tengo que asegurarme que si la voy a descargar o si la voy a comprar, sea compatible con el sistema operativo que tengo. O sea, que en el caso mío, si yo voy a instalar una aplicación, tengo que tener en cuenta que sea para Windows 8.1 y para un sistema de 64 bits. ¿Sí? Que ya a medida que vayamos avanzando van a ir dándose cuenta qué significa eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Windows tiene distintas herramientas. Bueno, una de esas es equipo. ¿Sí? Otra de las herramientas que tiene Windows, que son nativas de Windows, es la papelera de reciclaje. ¿Sí? Ahí va a parar todo lo que yo borre, para que lo pueda recuperar si lo borré por error, por ejemplo. Otra de las herramientas que tiene Windows es, por ejemplo, Paint para dibujar. Pero no la tengo acá en el escritorio Paint, ni la tengo como acceso rápido. Ah, bueno, andate por inicio. ¿Y cómo la busco acá adentro? Mira, escribí directamente Paint o Paint, y fíjate que la encuentre, cuando la encuentra, le haces clic y se abre. ¿Sí? Acá tengo Paint. Otra de las herramientas que vienen con Windows es, por ejemplo, WordPad. ¿Sí? WordPad. ¿Eh? Esta es otra herramienta que viene con Windows. WordPad. Otra herramienta que viene con Windows es la calculadora. ¿Sí? Yo tengo la calculadora. Otra herramienta nativa de Windows es el reproductor de video. ¿Sí? Por ejemplo, pongo video y tengo este reproductor de video. Esto viene nativo. ¿Sí? Viene nativo. ¿Alguna de ustedes ha visto películas así? ¿Han puesto un DVD? ¿Han visto películas directamente desde la compu? Sí. Ustedes dicen, bueno, pero a ver, yo quiero escribir una carta, ¿no? Y de Windows yo sé que tengo la herramienta nativa que es WordPad, como les dije recién. Bueno, WordPad es un procesador de textos, ¿sí? Pero es un procesador de texto bastante rudimentario. Tiene
herramientas para escribir un texto, para armar un texto, pero hay ciertas cosas que no tiene. No me da la posibilidad, por ejemplo, de crear una tabla, no me da posibilidad de poner encabezados, no me da la posibilidad de incrustar imágenes y poder elegir las posiciones en donde quiero que aparezcan las imágenes, no me deja trabajar con columnas, como si fuera un texto periodístico. O sea, hay muchas herramientas que no tiene. O sea, que si yo necesito hacer un texto más profesional, y con esta herramienta nativa, WordPad no puedo, es solamente para salir del paso. Lo mismo que si ustedes dicen, tengo que retocar una foto. Bueno, para dibujar tenés Paint. Y evidentemente, si Paint lo podés usar para dibujar, también lo podés usar para editar. Yo podría abrir una foto, ¿sí? Por ejemplo, podría abrir, a ver, vamos a buscar acá en imágenes, no sé, podría abrir alguna foto, por ejemplo, y la podría retocar. Decir, ay, a ver, le quiero sacar las arrugas a esta señora. Bueno, tomo un colorcito, pero es cualquier cosa lo que estás haciendo. Y sí, porque este no es profesional, ¿sí? Sirve para hacer ciertas cosas. Si yo quiero una herramienta para retoque de fotografía más profesional, ¿sí? Que me permita hacer trabajos profesionales, ¿sí? Y bueno, necesito usar alguna otra herramienta, como por ejemplo Photoshop. ¿Ah? Entonces vos me estás diciendo que estas herramientas, como Equipo, como Paint, WordPad, vienen con Windows, son nativas de Windows, son las herramientas que me da Windows para que un usuario pueda operar con la máquina y hacer ciertas operaciones. Exacto. Y que si el usuario quiere hacer operaciones más especializadas, por ejemplo, hacer retoque de fotografía más especializados, o ver videos usando otros formatos de video, bueno, entrarían esas aplicaciones en el grupo de programas utilitarios. ¿Sí? Es decir, en el grupo de programas que vos tendrías que instalar, que tendrías que agregarle al sistema operativo. ¿Se entiende? Es decir, que si yo en mi computadora quiero hacer textos más profesionales, y bueno, tendría que instalar Word. ¿Ah? O sea que yo en mi computadora voy a tener Word si yo instalé esta herramienta, instalé esta aplicación. O sea, después de haber instalado el sistema operativo, instalé esta aplicación. ¿Sí? Yo voy a poder editar fotografías usando Photoshop si, por ejemplo, instalé Photoshop. ¿Sí? Después del sistema operativo. Bueno, volviendo a las herramientas nativas de Windows, vamos a utilizar una que es Equipo. ¿Sí? Que dependiendo de la versión de sistema operativo que ustedes tengan, puede figurar así como Equipo, o puede figurar como este equipo, o puede figurar como mi PC, dependiendo de la versión de Windows que tengan. ¿Sí? Esta herramienta es un administrador de discos, ¿sí? Vamos a poner, es un administrador de unidades de almacenamiento y archivos. ¿Está? Es decir, es algo parecido a la herramienta que viene en Android, que les permite a ustedes chequear la memoria interna del teléfono y averiguar qué fotos tienen, qué música tienen, y poderla editar, modificar, poderla eliminar, poderla copiar, poderla enviar a otro lado, poderla compartir. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo quiero ver qué tengo en las unidades de almacenamiento de mi ordenador, la herramienta que uso es Equipo. Muy bien. Si yo voy a Equipo, dijimos que puedo entrar así. Fíjense que acá estoy parado en Equipo. Puede suceder que en Equipo tenga varios iconos, pero los más importantes con los que vamos a trabajar son estos que están representados así, con una letra y dos puntos. ¿Mm? Fíjate que si yo, por ejemplo, en mi computadora conecto un pendrive,
A ver, yo voy a conectar un pendrive. ¿Ven? Bueno, ahí me abrió esto. Que cierro. Tengo el cosito para dibujar. Fíjense que acá me apareció, ¿ven? Otro icono con otra letra y 2 puntos. ¿Qué son estos? ¿Con qué me está representando Windows así con una letra y 2 puntos? ¿El D qué es? Este que apareció acá. ¿Está representando qué cosa? ¿Qué conecté recién? El pendrive. El pendrive. Bien. Entonces, el D me representa el pendrive. Bien. Lo estoy viendo acá, ¿no? En mi caso. Con la C, ¿qué está representando? El equipo. Perdón. El equipo. No. El disco. Algo, El disco. el disco duro del equipo, ¿sí? Entonces podemos decir que Windows representa con una letra y 2 puntos a las unidades de disco, ¿sí? Windows me va a ir representando con una letra y 2 puntos a las unidades de disco. Al disco duro, ¿sí? Al disco rígido que tiene la computadora, ¿sí? Lo representa con una letra C. Esto siempre es así, disco rígido. Y después, con otra letra, ¿sí? Con otras letras, me va representando las distintas unidades, ¿sí? Si yo tuviese una lectora de CD o de DVD, me lo representaría así, con el dibujito de un CD, por ejemplo, de un DVD, y acá me diría, por ejemplo, no sé, unidad de DVD, por ejemplo, y una letra, E, ponele, ¿está? O sea, siempre va a representar a cada unidad de almacenamiento con una letra y 2 puntos. ¿Mm? Pero siempre tengan en cuenta esto, que al disco duro siempre lo representa con una C. Y fíjense que un disco duro es como una cajita de metal. Si yo desarmo la computadora, me fijo adentro, es una cajita. Por eso el iconito, ¿no? De una cajita. Ahora bien, si yo abro el disco duro para ver qué tengo, ¿con qué me encontraré adentro? Yo hago 2 clics acá para abrirlo y ver qué hay adentro del disco duro mío. ¿Con qué me encontraré? En una unidad de almacenamiento, lo que hay en una unidad de almacenamiento, si yo abro, son carpetas y o archivos, ¿sí? O carpetas y archivos. Yo me doy cuenta cuáles son carpetas porque tienen un iconito amarillo, ¿ven? Y los que son archivos tienen cualquier otro icono. A ver, me vuelvo a equipo. ¿Cómo me vuelvo para atrás? Quiero volver a equipo, donde estaba antes. Puedo hacer un clic en el botoncito atrás o toco equipo, ¿ven? A ver si yo me voy al pendrive que encuentro. Fíjense lo mismo. Tengo carpetas y archivos en este caso. ¿Sí? Y pregunto, ¿qué diferencia hay entre una carpeta y un archivo? ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre una carpeta y un archivo? Me doy cuenta que estas son carpetas porque tienen el iconito amarillo, ¿no? Esas son carpetas. Y me doy cuenta que estos son archivos porque tienen cualquier otro icono que no tiene forma de carpeta, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué es una carpeta y qué es un archivo? Que en la carpeta podemos guardar lo que nosotros queramos meter ahí, como por ejemplo un Word que hicimos y lo podemos meter en la carpeta. A ver, mira, yo voy a abrir esta carpeta. ¿Y qué tengo adentro de la carpeta boot? Lo mismo, carpetas y archivos. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay? Sí, yo puedo hacer un texto en Word y guardarlo en una carpeta, ¿no? Pero, ¿el texto en Word qué es?
¿Se va a guardar en dónde? Primero, para que yo después lo pueda meter en una carpeta. En un archivo. En un archivo. Entonces, ¿saben qué? ¿Cuál es la diferencia? La siguiente. Los archivos, ¿sí? Los archivos son los que contienen la información. ¿Cómo la información? Y si yo escribo una carta, por ejemplo, y la guardo en el disco, la guardo en un archivo. Si hago un dibujo y lo guardo en disco, lo guardo en un archivo. Si guardo sonido, si grabo sonido y lo guardo en el disco, lo guardo en un archivo. O sea, los archivos serían como las hojas, ¿no? Son los que contienen información. Pueden contener música, pueden contener video, pueden contener instrucciones, porque por ahí pueden ser archivos de programa, pueden contener instrucciones. Y para que queden más ordenados u organizados, los meto en carpetas. O sea que las carpetas, ¿sí?, están nada más ni nada menos que para organizar a los archivos, ¿sí? La función que tienen las carpetas es la de permitirme mantener a mis archivos ordenados, organizados, ¿sí? Esa es la función de las carpetas. Ahora, lo que yo guardo en un pendrive, cuando yo guardo algo, escribo un texto y lo guardo, por ejemplo, en un pendrive o lo guardo en el disco duro, lo guardo en un archivo. Y ese archivo lo meto en una carpeta. ¿Se entiende? Ahora bien, yendo puntualmente acá, a ver, yo me voy a meter en esta carpeta, estoy en equipo. Me voy a ir al disco C, estoy viendo una serie de carpetas y archivos. Me voy a meter acá a la carpeta usuario. De usuarios me voy a mi usuario que es Luis. De Luis me voy a mi carpeta documentos, ¿sí? Y fíjense lo siguiente. Acá tengo varias carpetas o subcarpetas, por decirlo. O sea que dentro de una carpeta puedo tener, aparte de archivos, puedo tener subcarpetas, ¿no? Para organizar la información que hay en esa carpeta principal. Pero yendo al caso de los archivos, pregunto. Yo acá tengo un archivo llamado grabación1.wma. ¿Sí? ¿Qué contendrá ese archivo? Un audio o un video, puede ser. Un audio o un video podría ser, ¿sí? ¿Y este archivo qué contendrá? Y algún texto, algún cuadro, Bien. ¿Y este archivo qué contendrá? una imagen. Bien. Y la pregunta es, ¿cómo te podrías dar cuenta de que este archivo contiene una imagen o que este tiene un sonido, guarda audio o guarda un video? ¿En base a qué te guías? Por el icono, Bien. Una es el icono, que me ayuda mucho, ¿sí? ¿Y qué notan de diferente entre el nombre que tienen los archivos de los nombres que tienen las carpetas? ¿Qué notan en los nombres de los archivos que no ven en los nombres de las carpetas? Y los archivos terminan los en doc. puntos, Que los archivos tienen un punto y algo, un punto doc, un punto PDF, ¿sí? ¿Y cómo se llama eso? Cómo se llama eso? Bien, ahí lo muestro acá. El nombre de los archivos, ¿sí? El nombre de los archivos consta de dos partes. Nombre de archivo. El nombre de un archivo consta de dos partes. Por un lado está el nombre y por otro lado la extensión, ¿sí? Está el nombre del archivo separado por un punto, la extensión, ¿sí? Nombre y extensión separado por un punto y se escribe todo junto, así. El nombre de un archivo está compuesto de esas dos partes. El nombre es el que te permite identificar al archivo, ¿sí? El nombre es el que te permite identificar al archivo. No sé, por ejemplo, foto de perfil, ¿sí? Por ejemplo, carta de presentación. El nombre te permite identificar al archivo.
Y la extensión, que generalmente son 3 letras, ¿sí? Por ejemplo, JPG, por ejemplo, .doc, suelen ser 2 o 3 letras como máximo. La extensión me permite saber qué tipo de información contiene el archivo, ¿sí? La extensión, con solo ver la extensión, yo podría saber qué tipo de información contiene un archivo. ¿Mm? Entonces quiere decir que si con solo ver la extensión yo sé qué tipo de información contiene el archivo, debe haber una lista o algo que me diga, bueno, que si el archivo tiene extensión doc, contiene tal información. Si tiene extensión JPG, contiene tal información. Sí. Hay una serie, hay una lista de extensiones que son estándar. Extensiones estándar. ¿Sí? Si tengo Windows, siempre es así. Por ejemplo, los archivos con extensión .com o .exe o .bat, los archivos que tienen esas extensiones son archivos que en lugar de contener música o una foto o texto, son archivos que contienen instrucciones, ¿sí? Es decir, son programas, son aplicaciones. Es decir, son archivos que si yo hago doble clic sobre ellos, las instrucciones que tiene se van a ejecutar y algo van a hacer, ¿sí? Están escritos generalmente en algún lenguaje de programación. Esas son las extensiones estándar. Las extensiones COM, EXE y BAT son aplicaciones. Y después hay otras extensiones que se han ido generalizando. Es decir, la mayoría de las personas que tienen una computadora tienen Windows. Y si tienen Windows, por ejemplo, tiene Paint. Y si yo en Paint creo un dibujo y lo guardo, Paint me lo va a guardar, por ejemplo, con extensión JPG, o me lo va a guardar como PNG, dependiendo de la definición de la imagen con que lo quiera guardar, por ejemplo, y el formato. Entonces yo sé que si tengo un archivo con extensión JPG o PNG, es un archivo que contiene un dibujo, una foto, y que o lo crearon en Paint o lo podría abrir si quisiera desde Paint. ¿Sí? Quien tiene Windows tiene herramientas como por ejemplo Word. Y si guardo Word, un documento en Word, me lo guarda con la extensión docx. Si tengo Excel, me lo guarda con la extensión XLSX. ¿Sí? Que si guardo sonido, me lo va a guardar como MP3 con la grabadora, ¿sí? MP3, o si guardo video, podría ser MP4 también, ¿sí? O .avi, si es video. O sea, hay algunas extensiones, ¿sí? Que con solo ver las reconozco porque la usan muchos de los programas o muchas de las aplicaciones que uso comúnmente en Windows, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que ustedes vean, ¿qué me estás diciendo con esto? Bueno, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que cuando vos creas un archivo, depende del... Cuando vos creas un archivo, ¿sí? No solamente elegís en dónde lo querés guardar, sino lo que elegís también es con qué nombre lo vas a guardar, ¿no? Entonces, supongamos que yo voy a ir a Paint, o Paint, como le quieran llamar, y voy a hacer un dibujo. ¿Sí? Bueno, hice un dibujito. Ahí está, hermoso el dibujito. Y lo quiero guardar. Bueno, voy a ir a Archivo, Guardar como. Me aparece este diálogo para que yo elija en dónde lo quiero guardar. Bueno, yo lo quiero guardar en mi pendrive. Bueno, ¿se acuerdan que desde Equipo yo podía acceder a todas las unidades de disco? En Equipo, voy a abrir mi pendrive y ahí puedo elegir alguna carpeta o guardarlo en la carpeta principal de mi pendrive. Me pide que le dé un nombre. Bueno, le voy a poner mi dibujo. ¿Sí? Fíjense que yo le puedo poner mi dibujo y le podría poner .jpg y ponerle la extensión. ¿Sí? Pero lo aconsejable es siempre cuando yo creo un archivo. ¿Y cuándo creo un archivo? Y cuando usás alguna herramienta que te permite crear archivos, ¿sí? Si vos querés crear un archivo que contenga una foto, usarás una herramienta que permita crear fotos o generar fotos de alguna manera. Si vas a crear un archivo que contenga sonido, usarás alguna herramienta que te permita generar sonido o captar sonido a través de algún medio, un micrófono, lo que fuere, y guardarlo, ¿no? Y transformarlo en datos, ¿sí? En digital.
Bueno, yo le doy el nombre. Y fíjense que acá me pide que elija en qué formato lo quiero guardar. Eso sucede generalmente cuando yo guardo imágenes, que puedo guardarlo en distintos formatos, ¿no? Dependiendo del formato, es la calidad, ¿sí? Yo le voy a dejar ese PNG. Fíjense que cuando guardo, me creo un archivo con este nombre, midibujo.png. ¿Cómo lo veo? Bueno, me voy a equipo, me voy al pendrive y fíjense que acá tengo el archivo midibujo.png. Como yo tengo instalado Paint en mi computadora, Windows sabe que los archivos con extensión PNG están vinculados por defecto a la herramienta Paint, ¿sí? Windows sabe que si yo hago doble clic en este archivo, ¿sí? Va a usar, por ejemplo, bueno, en este caso tengo instalado también el visualizador de imágenes. Entonces, evidentemente, fíjate, yo hice doble clic acá en el archivo y en lugar de abrirse Paint, se abrió en el visualizador de imágenes de Windows, ¿no? Que es otra herramienta que tengo, que solamente me permite ver la imagen, pero no la puedo editar. Entonces, Windows tiene registrado que, bueno, que es una imagen y que para abrirlo, bueno, en este caso, en lugar de abrirlo en Paint, lo va a abrir en el visualizador de imágenes. ¿Está? Y lo que me dice es que, mira, cuando vos creas un archivo, ponele el nombre que quieras, pero la extensión, dejale la extensión que te dio el programa con el que lo creaste. Pero no es que yo le puedo poner cualquier extensión si quiero, le puedo poner cualquier nombre. Sí, bueno, vamos a suponer que le cambio el nombre. Clic derecho y elijo cambiar nombre. Y supongamos que le borro todo, nombre y extensión. Y este le voy a llamar, se va a llamar Carita, por ejemplo, punto, no sé, PPP, porque se me ocurrió ponerle ese nombre. Un clic afuera, fíjense que me advierte Windows. Me dice, che, pará, que si vos le cambiás la extensión, ¿sí? Puede que el archivo quede inutilizable, es decir, puede suceder que Windows después no reconozca automáticamente qué programa usar para abrirlo. Sí, le digo, ¿ves que cambió inclusive hasta el icono? ¿Sí? Y fíjate que si yo hago doble clic, Windows me dice, che, pará, que yo no sé cómo abrir un archivo PPP. Ah, pero como yo lo creé y sé que lo hice en Paint, busco entre las opciones, por ejemplo, Paint para abrirlo. ¿Ah? Y ahí lo pude abrir. Pero, ¿qué pasa si yo le mando por mail este archivo a otra persona? Y se va a jubilar tratando de abrirlo, de ver qué programa usar para leerlo. ¿Mm? Por eso es que la buena práctica es que cuando creo un archivo, ¿sí? Y cuando creo un archivo, vuelvo a repetir, para crear un archivo generalmente uso un programa. Si es un archivo de texto, voy a usar un programa que me permita escribir. Si es un archivo que contiene sonido, un programa que me permita grabar sonido. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al programa que use, es extensión que le va a poner al archivo. Y lo aconsejable es que le deje siempre la extensión que me sugiere el programa. Si lo grabé como PNG y tenía extensión PNG, dejale PNG, para que Windows sepa qué herramienta tiene que usar automáticamente para abrirla. Y no solamente Windows, que como son extensiones de uso común, cualquier persona con solo verlo se va a dar cuenta que es una foto. ¿Sí? Que para abrirlo tienen que tener alguna herramienta que permita editar fotos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿a qué quería yo llegar con esto? Bueno, que los archivos son los que contienen información. Por ejemplo, una foto, por ejemplo, sonido, por ejemplo, instrucciones. Y las carpetas es nada más que para organizar los archivos. ¿Sí? La única función que tienen las carpetas es de permitirme mantener a mis archivos ordenados, organizados. Ahora bien, yo tengo formas de representar cómo están, formas de representar la estructura que tienen las carpetas en disco. ¿Sí? Estamos aprendiendo a leer las unidades de almacenamiento, aprendiendo a leer lo que nos muestra el explorador de Windows, lo que nos muestra equipo, ¿no? Entonces, tenemos formas de representar, cómo representar la estructura que tienen las carpetas en una unidad de almacenamiento. Porque cuando hablamos de unidad de almacenamiento nos referimos tanto al disco duro, a un pendrive, a un DVD, ¿sí? A la memoria del teléfono, si lo conecté al teléfono. Eso es una unidad de almacenamiento. ¿Cómo represento la estructura que tienen las carpetas en disco? Muy sencillo.
Supongamos que en nuestro disco duro, ¿sí? En el disco C, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dos carpetas. Vamos a suponer que en el disco duro C tenemos dos carpetas. Una es, no sé, práctica, y la otra carpeta, ponele que se llama, no sé, dibujos. ¿Sí? Y supongamos que en práctica tenemos adentro otra carpeta. ¿Sí? Tenemos otra carpeta, una subcarpeta. Supongamos que esta se llama práctica y esta se llama Windows. ¿Sí? Entonces, si yo quiero representar la estructura que tienen las carpetas en disco, una forma de hacerlo es usando lo que se llama una estructura de árbol. ¿Sí? Es decir, ir representando jerárquicamente quién depende de quién. Por ejemplo, para dar a entender que dentro del disco C, en la carpeta principal del disco C, tengo estas dos carpetas, hago así. En el disco C, ¿sí? En el disco C, ¿ven? Con C dos puntos represento al disco C, al disco duro. La carpeta principal es la barrita, ¿sí? Esa es la carpeta raíz. Es lo que me encuentro cuando hago doble clic en C. Es una carpeta sin nombre. Se la identifica con el nombre de raíz y se lo representa con la barra hacia la izquierda. Entonces, para dar a entender que dentro de la carpeta raíz tengo dos carpetas, práctica y dibujos, puedo hacer así, sacar una rama de acá y decir que tengo en la raíz una que se llama práctica. Práctica. Y que en la raíz también tengo, de la misma raíz se desprende una llamada dibujos. Para dar a entender que dentro de la carpeta práctica tengo una subcarpeta llamada, llamada Windows, desprendo de práctica una rama y ahí pondría Windows. ¿Sí? Esta forma de poder representar la estructura que tienen las carpetas en disco, esto se llama estructura de árbol. Estructura de árbol. ¿Mm? O sea que si yo de alguna manera quisiera representar cómo están organizadas mis carpetas en el disco, una forma de hacerlo es esta. ¿Sí? ¿Quién está dentro de quién? Otra cosa es el tema de las rutas. Supongamos que alguien les dice, che, ¿cómo o en dónde se encuentra la carpeta esta carpeta Windows? ¿Dónde está? Y vos le decís, bueno, le podés hacer este dibujito. Le podés decir que dentro del disco C, dentro de práctica, ahí está la carpeta Windows. O podrías hacer esta estructura y decirle, mira, ahí tenés la carpeta Windows. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es escribiendo la ruta de esta manera. El nombre de la unidad donde está, que en este caso es el disco C, y del disco C es dentro de la carpeta raíz, entonces pongo una barra. Dentro de la carpeta práctica, práctica. Y dentro de práctica está Windows. Para separar el nombre de la carpeta de la subcarpeta, también una barra. Entonces, esto que escribí acá se llama ruta. ¿Por qué? Porque indica todo el camino que tengo que seguir para llegar, ¿sí? A la carpeta que quiero. En este caso, la carpeta Windows. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora yo les voy a poner algo y les voy a dar 5 minutitos para que lo revisen. Y dice así, basados en esto, a ver si lo puedo poner por acá, dice así, y yo les voy a dar una ruta, C, dos puntos, barra, Windows, barra, System 32, tengo el archivo mspaint.exe. La pregunta es, ¿qué tamaño tiene ese archivo? Entonces, la tarea acá es la siguiente. Yo les doy la ruta en donde está este archivo. Tienen que averiguar qué espacio ocupa en disco ese archivo. Yo para saber, a ver, para dónde disparan. O sea, acá el ejercicio me está diciendo, ¿no?, que dentro del disco C tengo la carpeta Windows, dentro de la carpeta Windows la subcarpeta Windows 32, System 32,
Y dentro de System32 tengo el archivo mspaint.exe, ¿sí? Y tengo que averiguar el tamaño. ¿Qué herramienta uso para poder acceder al disco C? De las que vimos. Nosotros, ¿se acuerdan que yo les mostré equipo? Les mostré WordPad, Paint, que con Windows también teníamos la calculadora, que teníamos el reproductor de video. ¿Cuál usaré? Si no quieren abrir el micrófono, pueden escribir por el chat, ¿eh? ¿Cuál es la herramienta que me permitía explorar mis unidades de disco? Administrar mis archivos, ver qué tengo en el disco C, qué tengo en un pendrive. ¿Eh? Equipo. Equipo. Entonces, debería arrancar por equipo. ¿Sí? Voy a arrancar por equipo. Entonces, lo que voy a hacer es ir a equipo, pero no lo tengo, no lo veo acá en el escritorio. Bueno, ¿te acordás que esta carpetita amarilla que tengo en los accesos rápidos es equipo? Bien, ahí estoy en equipo. Ahora, ¿dónde tengo que entrar? ¿Qué decía la ruta? C, dos puntos, barra qué. Windows. Eco. Sí. Primero decía, claro, que entrara al disco C. Ahí ven lo que escribí, ¿no? Primero me decía que entre al disco C. Entonces, voy al disco C. Bien. Y estoy viendo todo lo que hay en el disco C. Carpetas y archivos. Fíjense que generalmente están separadas. Las carpetas por un lado, los archivos por el otro. Perfecto. Luego me pide que una vez que ya entré al disco C, que ya estoy en el disco C, abra la carpeta Windows. ¿Sí? Entonces voy a buscar acá, entre las carpetas, Windows. Acá la tengo. Abrí Windows. Y ya entré a la carpeta Windows. Ya estoy en la carpeta Windows. Ya estoy acá. ¿Sí? Estoy viendo todo lo que hay en la carpeta Windows y veo que tengo varias subcarpetas y archivos. ¿Sí? Tengo muchísimo contenido. Por eso tengo acá al costado una barra de desplazamiento para poder ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Ven? La puedo cliquear y sin soltar arrastrarla, ¿no? Dentro de la carpeta Windows busco este System32. Si yo lo pongo así en una ruta, ¿qué significaba? Que era el System32 este, ¿qué es? ¿Una carpeta o un archivo? Un archivo. ¿Un archivo? Una carpeta. Una carpeta. Entonces busco acá System32 entre las carpetas. Como están ordenadas, a ver, System32. Ahí tengo la carpeta System32. Abro, dos clics. ¿Sí? Cada uno de estos elementos que están en la ruta son carpetas. Entonces, dos clics en C para entrar, dos clics en Windows para entrar, dos clics en System32. Ya estoy parado ahora en System32. Todo lo que estoy viendo acá adentro está dentro de la carpeta System32. Tengo tantas carpetas como archivos. ¿Sí? Todos estos son archivos. Ahora, una vez que entré a System32, me dice que busque el archivo con este nombre, mspaint.exe. ¿Sí? Y bueno, como es un archivo, lo voy a buscar entre los archivos en la M. Voy para abajo, fíjense que acá están todos los que empiezan con A. Sigo, puedo ir haciendo saltos más largos o arrastrando, ¿ves? No, más o menos hasta que llegue a la M. Estoy fijando en la primera letra. Ahí está. Empiezan con M. MS. MS, MSP. MSC, MSP. Sigo bajando. MSM. Pasa de largo. MSP. Ahí está. mspaint.exe. ¿Sí? mspaint.exe. Ahí encontré el archivo. En el archivo no hago doble clic, me paro, un clic nada más. Lo seleccioné. Fíjense que yo tengo en la vista
la vista de los iconos que estoy viendo dentro de la carpeta 132, tiene todo un detalle. Tiene el nombre, la fecha en la que fueron creados, el tipo de archivo y el tamaño. ¿Sí? Puede suceder que ustedes, digamos, solamente vean el icono nada más y no vean toda esa información. ¿Cómo hice para que aparezca esto? Yo puedo ir acá arriba al menú Vista, ¿sí? Y elegir detalles. ¿Ven? Fíjense que si yo voy a Vista, puedo elegir iconos grandes, iconos pequeños, mosaico, iconos grandes, iconos muy grandes, iconos grandes. Puedo mostrarlos en lista, ¿sí? Puedo mostrarlo como iconos medianos o como detalles. Si elijo detalle, me muestra así. En el caso de las carpetas, los nombres de las carpetas, las fechas en las que fueron creados y el tipo. Pero no me muestra el tamaño porque las carpetas no ocupan lugar. Entonces son carpetas en tipo. Yo me voy a los archivos, tengo más información. Fíjense, me repasé. Fíjense que en el caso de los archivos, tengo el nombre, la fecha de creación, el tipo, ¿ven? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los archivos con extensión .exe, igual que los .com o los .bat, en lugar de contener música o video, contenían instrucciones, eran programas o aplicaciones? Bueno, eso me está diciendo que es una aplicación, ¿sí? Y ahí tienen el tamaño del archivo. Dice que este archivo ocupa 6.536 kilobytes, ¿sí? En el disco. Equivale eso más o menos a 6 megabytes, ¿sí? Un poquito más. Pues ya vamos a ver las equivalencias. Pero bueno, esa es la información que yo quería. ¿Qué tamaño tenía el archivo? ¿Estamos? ¿Quieren que probar otro ustedes? Para volver al inicio, hago un clic en equipo. Ven acá, puedo hacer esto. Puedo ir diciéndole atrás, atrás, atrás para volver. O puedo directamente haciendo un clic en equipo, vuelvo a la raíz. ¿Sí? Vuelvo afuera del disco, perdón. Ni siquiera estoy en la raíz del disco. Estoy en equipo, viendo desde afuera el disco. Bueno, ahora yo les voy a poner acá otra tarea ahí, para que la hagan ustedes. Dice así. Ya la van a ver al texto. En C2 archivos de programa accesorios, tengo el archivo wordpad.exe. Y vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué tamaño tiene? Fíjense que ahí lo ven. Voy a agrandar un poquito más el cuadrito este, así se ve mejor. Ahí está. Fíjense que ahí cambié la ruta. Digo, dentro del disco C hay una carpeta archivo de programas, dentro del archivo de programas, accesorios. ¿Sí? Ahí hay un archivo que se llama wordpad.exe. Wordpad.exe. ¿Qué tamaño tiene? A ver en el anterior, fíjense que habían ido al archivo mspaint.exe. Puede suceder, espera, mspaint. MSP. Acá. Estoy en el anterior, ¿no? mspaint.exe. Puede suceder que a ustedes no les muestre la extensión. Si sucede eso, que no están viendo la extensión, pueden hacer esto. Estando en vistas, acá arriba en el menú, vistas, opciones, acá a la derecha, opciones, hacen un clic de lleno acá en opciones y aparece esta ventanita. Acá voy a ver, ¿sí? Y en ver hay una opción que dice ocultar extensiones para tipo de archivos conocidos. ¿Ven? Esta que dice ocultar las extensiones, si yo la tengo tildada, me va a mostrar el nombre nada más del archivo. Si le saco la tilde, si le saco el tilde a ocultar extensiones y le digo aceptar, lo van a ver como lo veo yo, el nombre y la extensión. ¿Sí?
fui por vistas, opciones, ahí en opciones, en la pestaña ver, le puedo sacar el tilde donde dice ocultar extensiones para tipo de archivos conocidos. Le saco el tilde, aceptar, y lo verían así con las extensiones. A ver, ahora yo me volví a equipo, a ver cómo hacen este que está acá. O me quieren guiar, a ver. ¿Por dónde iría? ¿Quieren que lo hagamos entre todos? Iría al disco local, Bien, lo abrí. ahí Ahora, busco archivos de programa. eso, ahí saqué esto para afuera. Busco archivo de programa, sí señora. Este, ¿no? Archivos de programa. Acá busco. Y Me ahí comí una busco parte. Sí, ¿qué accesorios. buscaría? Accesorios. Y no lo tengo, ¿ves que tengo Android? ¿Sí? Me comí una parte de la ruta. Acá es, dentro de archivos de programas, Windows NT, y ahí adentro tengo accesorios. Ahí, perdón. Entonces busco Windows NT Busco Windows NT. Bien. y ahí voy a accesorios. Ahí voy a accesorios. Perfecto. Y ahora, ¿qué tengo que encontrar acá dentro? El archivo que dice WordPad. Exactamente. Este WordPad.exe, fíjense que como yo ya tengo la vista en detalles, ves que ya me muestra el nombre, la fecha en la que fue creado, el tipo y el tamaño, ya ahí me dice el tamaño, ¿no? 4503 kilobytes. Si no, yo podría ir a vista, detalles, y ahí tengo información. ¿Sí? Me la da en detalles. Profe, Sí, y en las carpetas tipo no se puede ver el tamaño porque la carpeta tiene todo un conjunto de otros documentos. No se puede ver el sí. total que tiene esa carpeta. Sí, mira, supongamos que vos querés, me voy al disco C, mira, vuelvo para atrás, vuelvo a equipo, ¿no? Me voy al disco C y supongamos que vos decís, quiero saber en total el tamaño que ocupa la carpeta Windows, por ejemplo, porque acá en detalle no me lo muestra. Puedo hacer clic secundario en la carpeta, propiedades, ¿ven? Y ahí te hace un recuento, ¿ves? Y te va diciendo el tamaño que tiene. Como es muchísima información, bueno, yo me elegí la carpeta también, ¿ves? Me va diciendo el espacio que ocupa en disco todo lo que tiene esa carpeta. Y sumando, más o menos 16 gigas, mira. Ahí me cuenta cuántos archivos hay adentro entre todas las subcarpetas. 18 gigabytes. Ahí está. Mi carpeta ocupa 18 gigas. Windows. Directamente usted hace clic derecho en la carpeta que le interesa y propiedades. ¿Sí? Y tenés toda la información. Tenés la ubicación, el tamaño que ocupa. Contiene, si son carpetas, bueno, cuántos archivos contiene y cuántas subcarpetas. Cuándo fue creado. ¿Sí? Si es un elemento de solo lectura, es decir, que solamente puedo leer lo que hay y no puedo modificar nada. Esa es una forma Listo. de pedir. De Gracias, pedir. profe. De nada. Bien. ¿Se entendió la idea de esto de rutas que estoy mostrando con esto, ¿no? Que en Sí. una ruta yo muestro todo el camino para llegar a una carpeta, ¿ah? Y que a veces es útil porque por allí cuando, no sé, estoy trabajando o tengo que solucionar algún error y lo que me van a dar a mí es esta, la ruta, y me van a decir, bueno, ahí tenés tal archivo, copialo o borralo o eliminalo, ¿sí? Entonces es importante que sepan interpretar el tema de las rutas. Aprovechando esto, ¿sí? Ya vamos a hacer un cierre, así descansan, y en la clase que viene seguimos trabajando. Aprovechando esto, quiero mostrarles lo siguiente. En el disco duro C, ¿sí? Están todas las carpetas creadas por el usuario y las carpetas más importantes de Windows, ¿sí? Las carpetas que contienen todos esos programitas que hacen funcionar a la computadora, ¿no? Que hacen funcionar al sistema operativo y por ende permitirme operar con la computadora. Las carpetas que son de Windows y que yo nunca debería borrar,
¿sí? Ni siquiera cambiarles el nombre, ni borrar lo que contienen. Son archivos de programas, las dos, tanto archivo de programas como archivo de programas x86, más la carpeta Windows, ¿sí? Dentro de esta carpeta están todos los archivos o programas que hacen funcionar a Windows de cierta manera. Eso no los debería borrar. Son carpetas importantes y que necesita Windows para funcionar, ¿sí? Ahora bien, entre esas carpetas, ¿sí?, que tengo en el disco C, también hay una con el nombre de usuarios. Esta también es importante. Esta carpeta contiene, si yo la abro, todos los usuarios que fueron registrados en Windows. Vieron que ustedes desde Windows, así como tienen la herramienta Equipo, como tienen la herramienta WordPad, Paint, hay una herramienta que tiene Windows que me permite, por ejemplo, cambiar la configuración del teclado, que me permite, por ejemplo, cambiar los tipos de eventos de sonido, que me permite chequear qué dispositivos tengo conectado al ordenador, que me permite instalar o desinstalar nuevo hardware, o instalar y desinstalar aplicaciones. ¿Cómo se llama esa herramienta que Panel tengo en de Windows? control. El panel de control, exactamente. Desde el panel de control, ¿sí? Fíjense, yo voy a inicio y busco así, panel de control, ¿sí? Desde el panel de control puedo crear cuentas de usuarios, ¿sí? Yo podría crear una cuenta de usuario para otra persona que use mi computadora, ¿no? Si yo voy a cuentas de usuario, fíjense que tengo mi usuario, ¿sí? Mi usuario se llama Luis, es una cuenta local de administrador y tiene una contraseña. Después van a ver ustedes cómo pueden crear su propio usuario. Bueno, ese usuario que yo creo, ese usuario que está creado acá, en el disco duro está representado en el disco C dentro de la carpeta usuarios. Entonces, como tengo registrado en mi sistema operativo un usuario Luis, tengo en la carpeta usuarios una carpeta Luis. Dentro de la carpeta Luis, tengo, entre otras cosas, una carpeta que representa el escritorio de Luis, las imágenes de Luis, los documentos de Luis, donde estoy, acá, los documentos de Luis, las descargas de Luis, y alguna serie de carpetitas adicionales de los programas que yo instalé, ¿no? Pero videos de Luis. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro de esta carpeta de usuario, por ejemplo, si yo abro escritorio, la carpeta escritorio, todo lo que tengo en esta carpeta es lo que ustedes ven en este escritorio. ¿Sí? ¿Se ubican? O sea que si en la carpeta de usuario escritorio, por ejemplo, acá, no sé, hago clic secundario y creo una carpeta llamada, ¿ven? Ahí, creo una carpeta Pepe, ¿sí? Fíjense, yo voy a minimizar, acá en el escritorio tendría que aparecer en algún lado Pepe. Acá está, mira, ahí la tengo, Pepe, ¿sí? Si yo la borro de acá, clic derecho, chau, Pepe, fíjate que acá no la tengo más, ¿sí? Si vuelvo al usuario, en este caso Luis, y voy a documentos, acá veo todos los documentos que tiene Luis, ¿sí? Este documentos, que es la carpeta que está dentro del usuario, es la misma que aparece cuando van a equipo, ¿ven? Este documentos es lo mismo, ¿sí? Es la misma carpeta. Cuando ustedes van a equipo y van a escritorio, es la misma carpeta, es el mismo escritorio que tengo acá y es el mismo escritorio que tienen dentro de la carpeta usuario. ¿Estamos? O sea que físicamente todo lo que ustedes tienen en Windows están en carpetas, está organizados en carpetas bueno, y en archivos, ¿no? ¿Se entiende? O sea que si yo quisiera ir supongamos, ¿sí? Que viene alguien y me dice, mira, necesito que me hagas un respaldo o me copies todo lo de mi usuario, todo lo mío, mis músicas, mis videos. Bueno, yo puedo venir por acá, irme a equipo, y acá, bueno, voy a sus descargas, ¿sí? Entrar una por una y ir sacando, ¿no? Si no, puedo ir al disco C, a usuarios, busco y copio el usuario completo de esta persona. Entonces, copio todo lo que tiene adentro, ¿sí? Su descarga, sus documentos. ¿Mm? O entraría al usuario y elegiría qué quiero copiar o qué quiero borrar.
¿Mm? Bien. Basados en esto que estuvimos viendo de ruta, ¿sí? Yo les voy a activar un pequeño trabajo práctico para que hagan, ¿sí? Para que repasen esto de rutas. Ese trabajo práctico lo pueden completar en la plataforma, ¿sí? Yo les voy a avisar ahora cuando esté activo. Lo van a completar, lo van a tratar de ir haciendo ustedes, ¿sí? Y es un documento de Word que lo pueden editar y anotar las respuestas ahí si quieren, ¿sí? Y si no, lo que hacen es, responden en un papel y mandan la foto de lo que respondieron, ¿sí? Mandan la foto. Por ejemplo, pregunta 1 tal, pregunta 2 tal. Le sacan una foto con el celu y la mandan adjunto por la tarea. ¿Mm? O responden en la tarea con texto la respuesta de cada uno de los ítems de lo que les voy a preguntar. Es para repasar esto de las